Buenas tardes, mi nombre es Vicente Riera, cursante del segundo año de Derecho, modalidad semipresencial, del subproyecto Eje Transversal, Desarrollo Personal 2, cuyo facilitador es el abogado Jan Ortiz. Hoy les voy a hablar acerca de una mandala jurídica, ¿verdad?, de un caso legal, de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, signada con el expediente número 20 CS 1027-23. El presente caso se origina a partir de la solicitud de abocamiento presentada por la ciudadana Mariela Sobeida Hernández y otros, quien, asistida por su abogado, recurre ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para denunciar graves irregularidades en un proceso penal seguido en su contra y de otros ciudadanos. La controversia surge tras la emisión por parte del Tribunal 20º de primera instancia en funciones de control del área metropolitana de Caracas de una medida cautelar ignominada de restitución de inmueble en el marco de una denuncia por invasión y agavillamiento. La parte solicitante sostiene que dicha denuncia es falsa y que tanto el Ministerio Público como el Tribunal omitieron valorar pruebas fundamentales que acreditaban la legítima posesión de los inmuebles por parte de los imputados, quienes residían allí desde hacía más de una década bajo contrato de arrendamiento. El proceso penal, según la solicitante, fue instrumentalizado para fines ajenos a la justicia penal, convirtiéndose en un mecanismo de presión indebida y generando un desorden procesal que vulnera derechos fundamentales y afecta la imagen del Poder Judicial. Ante estas circunstancias, la Sala Constitucional es llamada a decidir si corresponde o no el abocamiento con el objetivo de restablecer el orden jurídico y proteger los derechos de las personas involucradas. El tema decidendum en esta sentencia es el núcleo del conflicto jurídico que la Sala Constitucional debe resolver. Esto lo podemos simplificar con tres expresiones: restitución o injusticia, conflicto por posición legítima versus denuncia falsa y debido proceso vulnerado. En este caso, se trata de determinar si procede el abocamiento solicitado por Mariela Sobeida Hernández debido a presuntas irregularidades graves en el proceso penal seguido contra ella y otros ciudadanos por los delitos de invasión y agavillamiento, específicamente por la emisión de una medida cautelar de restitución de inmuebles basada en una denuncia que la solicitante califica de falsa y que habría ignorado pruebas de la legítima posesión de los ocupantes. En otras palabras, el tema decidendum es: ¿debe la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia abocarse al conocimiento de la causa penal seguida contra Mariela Sobeida Hernández González y otros, debido a que la medida cautelar de restitución de inmuebles fue dictada sin motivación suficiente, ignorando pruebas de posesión legítima y basándose en una denuncia presuntamente falsa, lo que habría generado un desorden procesal y una violación al ordenamiento jurídico? Este es el problema central que la Sala debe decidir y debe estar representado en el centro de la mandala. En la resolución judicial, los aspectos que más resaltan son los siguientes: existencia de una denuncia presuntamente falsa, la emisión de una medida cautelar sin motivación suficiente, la ignorancia de pruebas fundamentales y el uso indebido del proceso penal. Asimismo, el desorden procesal y violación al ordenamiento jurídico. Estos elementos son esenciales porque constituyen el núcleo del problema jurídico que la Sala Constitucional debía resolver: si correspondía o no al abocamiento para corregir las graves irregularidades procesales y proteger los derechos de las personas afectadas. Ratio decidendi. Es la razón jurídica fundamental que justifica la decisión tomada por el tribunal. En el caso de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, del expediente mencionado,
la ratio decidendi se puede sintetizar de esta manera. La Sala Constitucional admite y acuerda el abocamiento de la causa penal porque se verificaron graves irregularidades procesales en perjuicio de los derechos fundamentales de las personas imputadas. Se puede sintetizar así: emisión de una medida cautelar innominada de restitución de inmuebles sin motivación suficiente, ignorancia de pruebas que acreditaban la legítima posesión de las imputadas, uso indebido del proceso penal para fines ajenos a la justicia, violación del debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva. Fundamento normativo. La decisión se apoya en los artículos 26, 49 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hablan sobre las garantías del debido proceso y atribuciones de la Sala Constitucional. Y en los artículos 25, 16, 31.1, 106, 107 y 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que trata sobre los procedimientos para el abocamiento. En síntesis, la ratio decidendi es que la Sala Constitucional interviene porque el proceso penal fue utilizado indebidamente. Se dictó una medida cautelar sin motivación ni valoración de pruebas y se vulneraron derechos fundamentales, lo que amerita la corrección inmediata a través del abocamiento. Así tenemos la ratio legis. La ratio legis se dice que es la razón de ser o el fundamento normativo que inspira la decisión judicial, es decir, el espíritu y finalidad de las normas legales aplicadas en el caso. En este caso en particular, la ratio legis se puede resumir de la siguiente manera: garantizar que el proceso judicial respete el debido proceso y la motivación de las decisiones, impedir el uso abusivo del sistema penal para resolver conflictos civiles y facilitar a la Sala Constitucional para intervenir cuando se vulneren derechos fundamentales y se ponga en riesgo la imagen del Poder Judicial. En esta sentencia se puede establecer los siguientes aspectos: protección del debido proceso y tutela judicial efectiva. Los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantizan el acceso a la justicia, el derecho a la defensa, la motivación de las decisiones judiciales y la protección contra actuaciones arbitrarias. Finalidad: asegurar que toda persona tenga un proceso justo, imparcial y motivado, y que ninguna decisión judicial se tome sin la debida valoración de las pruebas. Facultad de abocamiento de la Sala Constitucional. Artículos 336 de la Constitución y 25, 16, 31.1, 106, 107 y 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Otorgan a la Sala Constitucional la potestad de abocarse a causas en las que se evidencie un grave desorden procesal o violación de derechos fundamentales que pueda afectar la imagen del Poder Judicial. La finalidad es permitir la intervención del máximo tribunal para corregir desviaciones graves en la administración de justicia y proteger el sistema judicial y los derechos de los ciudadanos. Motivación de las decisiones judiciales. Principio general del derecho: toda decisión judicial debe estar debidamente motivada, es decir, debe explicar las razones y fundamentos por las cuales se adopta, especialmente cuando afecta a derechos fundamentales como la propiedad o la libertad. Finalidad: evitar la arbitrariedad y garantizar la transparencia y legitimidad de las decisiones judiciales. Y por último, evitar el uso indebido del proceso penal. Espíritu de la ley penal y procesal. El proceso penal no debe ser utilizado para resolver conflictos civiles, como la posesión de inmuebles, ni para fines de terrorismo judicial o persecución indebida. Finalidad: proteger la función propia del derecho penal y evitar su instrumentalización para fines ajenos a la justicia. Así llegamos al obiter dictum. Son aquellos comentarios, consideraciones o reflexiones que realiza el juez o tribunal en su decisión, pero que no son esenciales para la resolución del caso, es decir,
no forman parte de la razón jurídica principal, del ratio decidente, que fundamenta el fallo, pero aportan orientaciones, advertencias o interpretaciones que pueden influir en futuros casos o en la comprensión del derecho. En esta sentencia se analizan algunos aspectos. Por ejemplo, la crítica al uso indebido del proceso penal. La sala advierte sobre el peligro de utilizar el proceso penal como mecanismo para resolver conflictos de posesión o arrendamiento, que en realidad corresponden a la jurisdicción civil. Advertencia sobre el daño institucional. Se señala el riesgo de que decisiones judiciales mal fundamentadas o arbitrarias generen un desorden procesal y escandalosa violación al ordenamiento jurídico, que ya en esta fase inicial da muestra de que se perjudica ostensiblemente la imagen del Poder Judicial. Énfasis en la protección de derechos personales vulnerables. La sala resalta la situación de las imputadas como adultas mayores y la especial gravedad de afectar sus derechos fundamentales a través de procesos penales infundados. Y llamado a la motivación de las decisiones. El tribunal recuerda la importancia de que toda decisión judicial debe estar debidamente motivada para evitar la arbitrariedad y proteger la tutela judicial efectiva. Para concluir, la sentencia analizada evidencia la importancia de la intervención de la Sala Constitucional como garante del debido proceso y de la protección de los derechos fundamentales frente a irregularidades judiciales graves. El caso expuesto demuestra cómo el proceso penal puede ser indebidamente instrumentalizado para fines ajenos a la justicia, afectando la seguridad jurídica y la confianza en el sistema judicial. La sala, al admitir y tramitar el abocamiento, no solo corrige un desorden procesal y una violación al ordenamiento jurídico, sino que reafirma el deber de los jueces de motivar adecuadamente sus decisiones y de valorar todas las pruebas relevantes antes de dictar medidas que pueden causar daños irreparables, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la sentencia destaca la función del abocamiento como mecanismo excepcional para restablecer el orden jurídico y proteger la imagen del Poder Judicial, recordando que el respeto al debido proceso y la correcta aplicación de la ley son pilares esenciales de la justicia. De esta manera, el fallo no solo resuelve el caso concreto, sino que también envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de todos los operadores de justicia de actuar con imparcialidad, motivación y estricto apego a la legalidad. Esto es todo, muchas gracias.